El fentanilo, la terrible droga que se convirtió en la causa número 1 de muerte entre los jóvenes de los Estados Unidos, al fin está desapareciendo de las calles. Las muertes por sobredosis ya están a niveles de antes del boom, durante la pandemia, y la tendencia sigue a la baja. Si queréis saber más de este tema, lo analizamos con todo detalle en este vídeo de por aquí. Esto es una gran noticia, pero viene con su lado oscuro. Es posible que la droga que sustituya al fentanilo sea todavía peor. Más potente que el fentanilo, una droga de la que nunca has oído hablar, mata a cientos de personas cada año. El fentanilo desencadenó la peor crisis de drogas que Occidente haya visto jamás. Ahora, una droga aún más peligrosa está causando estragos a un ritmo vertiginoso. Hablamos de los nitacenos, una familia de opiáceos con algunas variantes que son hasta 1000 veces más potentes que la heroína. No, esto de las 1000 veces no es ninguna exageración. Y las consecuencias ya se están haciendo notar. En los Estados Unidos, entre el año 2019 y el 2024, estas drogas se cobraron la vida de 2000 personas, con una clara tendencia ascendente. Pero a diferencia del fentanilo, los nitacenos están pegando más fuerte en Europa. Solo en el Reino Unido se han detectado más de 400 muertes por sobredosis en apenas un año y medio. Y por lo demás, Alemania, Francia, Irlanda, Australia y Canadá son los países que más preocupan. Eso sin contar los países africanos, donde esta droga está haciendo auténticos estragos al mezclarse con Kush, un batiburrillo de drogas que puede comprarse en la calle por apenas 30 centavos. Y ojo, porque la mayoría de tests no están hechos para detectar esta droga, así que la cantidad de víctimas mortales puede ser mucho mayor. Según un académico especializado en este tema, los nitacenos podrían haberse cobrado un 30% más de vidas tan solo en el Reino Unido. Aún así, las cifras todavía no son apocalípticas, ni muchísimo menos, pero todas las epidemias empiezan con unos pocos casos. Por ahora, la ACIC, la Agencia de Inteligencia Criminal de Australia, ya califica a los nitacenos como una amenaza mayor que el fentanilo. Así pues, en Visual Economic hemos analizado a fondo este tema, porque sí, la economía tiene mucho que decir sobre si esta droga será o no una epidemia como el fentanilo. ¿Son una amenaza porque son tan potentes? ¿O qué otras cosas los hacen tan peligrosos? ¿Por qué frenar los nitacenos puede ser mucho más complicado que frenar el fentanilo? Amigos, en este vídeo os lo contamos, pero antes déjame darte una noticia. ¿Sabías que BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, está aumentando su apuesta en Bitcoin en los últimos meses? Sí, lo has oído bien. No estamos hablando de foros de Reddit ni de CryptoBros. Hablamos de un gigante financiero que gestiona billones y que ahora incluye Bitcoin entre sus activos estratégicos. Bitcoin, de hecho, ya se ha consolidado en el mercado financiero como un actor más, como una forma de diversificar la cartera de inversión. Y te pregunto, ¿sabes qué plataforma custodia los criptoactivos de BlackRock? Coinbase, que es el patrocinador de este vídeo. Coinbase es una de las plataformas cripto más grandes del mundo y está diseñada tanto para quien empieza como para quien lleva ya tiempo en esto. Está regulada bajo la licencia MiCA y por los diferentes organismos nacionales como la BaFin alemana. Su matriz forma parte del SP500 y como cualquier gran empresa cotizada pasa auditorías trimestrales. Pero lo mejor es la seguridad técnica que ofrecen. Y es que Coinbase custodia uno a uno todos sus activos y el 98% de ellos se almacenan en dispositivos no conectados a internet. Es decir, que están protegidos de ciberataques, hackeos o accesos no autorizados. Además, para acceder a tu cuenta, puedes activar medidas extra como claves físicas o sistemas de doble verificación. Y ante cualquier duda o problema, tienes soporte telefónico en español 24/7. Todo ello con comisiones desde el 0% y una interfaz sencilla, completa e intuitiva. Y ojo, porque Coinbase no solo sirve para invertir, también lo puedes usar para pagar en establecimientos directamente con cripto con su tarjeta Visa. Y si vives en Estados Unidos, con cada compra que hagas con su tarjeta recibirás cripto recompensas. ¿Qué me dices? ¿Te interesa explorar este mundo con la misma plataforma que usan los más grandes? Pues lo tienes muy fácil. Puedes abrir tu cuenta ahora mismo escaneando el QR que ves en pantalla o haciendo clic en el enlace que os dejamos en la descripción. Y recuerda que si te gustan nuestros vídeos, Coinbase los hace posible con patrocinios como este. Así que, ya sabéis. Dicho esto, continuemos. Al igual que el fentanilo, los nitacenos nacieron como un medicamento, en concreto como una alternativa a la morfina. La responsable fue una farmacéutica suiza en los años 50, pero al contrario que con el fentanilo, estas moléculas nunca se llegaron a aprobar para uso médico. Sus propios creadores se dieron cuenta de que era extremadamente tóxica y como era tan potente, acertar la dosis correcta era muy complicado. Un error de apenas unos miligramos podría ser la diferencia entre vivir o morir. La farmacéutica suiza terminó olvidándose de este tema y pasó a otra cosa. Pero sus investigaciones seguían ahí.
públicas para cualquiera que las quisiera leer. Sin saberlo, le estarían regalando a los narcos la receta de una droga que causaría estragos varias décadas más tarde. En el 2010 se empezaron a ver este tipo de drogas por el mercado negro, pero es en los últimos años cuando realmente se está haciendo popular. Y aunque los nitazenos son una familia de químicos muy variada, la gran mayoría tienen algo en común: son mucho más potentes que el fentanilo. La familia más común son los isotonitacenos, unas 5 veces más potentes que el fentanilo. Pero también es fácil encontrar etonitacenos en el mercado negro 10 veces más potentes, que, por verlo de otra manera, significa que es 500 veces más potente que la heroína, o sea, que hace falta unas dosis 500 veces más pequeñas para tener una sobredosis. Y creedme que la lista sigue y sigue, con químicos que son el doble de potentes que estos etonitacenos. Pero los dos que os hemos contado son los más comunes, al menos a día de hoy. Luego es verdad que cada una de estas familias tiene sus propias variantes. Esto será importante más adelante, aunque no precisamente porque estas variantes sean más potentes. Pero no nos adelantemos. Como decíamos, a partir del 2010 empezó a tener más presencia en el mercado negro y a partir del año 2019 más o menos ahí estalló. ¿El motivo? Los expertos coinciden en una cosa: la caída de Afganistán a manos de los talibanes. Los talibanes redujeron drásticamente el cultivo de amapola en el país, que suministraba entre el 80 y el 90% de la heroína a nivel mundial. Esto podría parecer una noticia buenísima, pero cuando la heroína empezó a escasear en las calles, la gente buscó otras alternativas. La gran ganadora fue, sin lugar a dudas, el fentanilo, pero los nitacenos también se popularizaron a causa de todo esto. Ahora que el fentanilo empieza a escasear, pues mucha gente cree que la historia volverá a repetirse. Una droga desaparece, pero para dar paso a otra mucho peor. De hecho, ya estamos viendo algo así. En este otro gráfico podéis ver las variantes que la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y las Drogas ha encontrado. En el 2020 los nitacenos eran prácticamente desconocidos, mientras que las autoridades encontraban más de 60 análogos al fentanilo. Por análogos nos referimos a drogas con una estructura molecular muy parecida. No obstante, los nuevos tipos de nitacenos están creciendo a una velocidad de vértigo, superando por mucho al fentanilo. Ojo, que se encuentren más variantes no quiere decir que haya más cantidad de estas drogas por la calle, pero sí nos deja claro que los narcos están muy interesados en esta familia de moléculas. Ahora bien, en este punto hay que dejar clara una cosa: el problema de los nitacenos no es su potencia. Bueno, sí, pero no por el motivo obvio que estáis pensando. El caso es que con la peligrosidad de las drogas ocurre algo parecido a lo que pasa con los impuestos. Si los subes mucho, terminas recaudando menos. Pues aquí prácticamente igual. Si una droga es muy peligrosa, habrá muy poca gente que muera por su culpa. La explicación es muy clara. Pensad en una pastilla que acabe con la vida del 100% de la gente que la consume. Nadie la probaría. Y obviamente, si su peligrosidad es del 0%, pues nadie moriría tampoco. Así que tiene que existir un punto entre medias donde haya un máximo de muertes. Y a ver, todo apunta a que este punto sí está bastante cerca del 100%. La cuestión, lo realmente importante, es que no es lineal. Una droga, el doble de potente que otra, no mata 2 veces más, sino mucho menos. De hecho, según un gran estudio, el aumento de la potencia de las drogas en la década de los 2010, principalmente a causa del fentanilo, solo explica 1 de cada 5 muertes por sobredosis entre los fallecidos sin título universitario y apenas el 6% entre universitarios. El resto se debe básicamente a que el precio de los opiáceos cayó en picado. Así que no, el verdadero problema de los nitacenos no es que sean 5, 10 o 25 veces más potentes que el fentanilo, al menos no directamente. El problema está en cómo se distribuye y sobre todo en cómo se consume. Se pueden producir con diferentes productos químicos relativamente fáciles de conseguir y se puede hacer en un laboratorio clandestino. Y como son tan potentes, se necesita menos cantidad para el mismo tamaño de mercado, por lo que son más fáciles de contrabandear. Como os hemos contado en este canal, la principal causa de la reducción de la presencia de fentanilo ha sido que las autoridades chinas se han puesto manos a la obra con los laboratorios ilegales de su país. Con los nitacenos, en cambio, esta estrategia no es tan prometedora. Su cadena logística está mucho más frágil
fragmentada y es más sencillo fabricar esta droga de tapadillo mientras dices que estás fabricando medicamentos. Además, ya hemos visto antes que son moléculas muy versátiles, así que siempre puedes fabricar algún químico con efectos parecidos pero que técnicamente no sea ilegal. Algunos países como el Reino Unido han cortado por lo sano. Está prohibido fabricar cualquier cosa que se parezca a un nitaceno, pero claro, existe una escala de grises que es difícil de regular. Y lo peor es que, aunque esto se pudiera regular, ¿realmente serviría de algo? Hablamos de drogas muy fáciles de fabricar. Si cierra un laboratorio, pues abre otro en la otra punta del mundo. Esto explica que la producción de nitacenos no esté tan concentrada en China como la del fentanilo. Ojo, China sigue siendo el mayor productor, pero no es ninguna necesidad. Si China no los produce, los puede fabricar la India sin ningún problema, o Pakistán. No son ejemplos al azar, sino países donde ya se está viendo mucha actividad. Por ejemplo, según una investigación del Wall Street Journal, una web pakistaní tenía más de 100 perfiles distintos que ofrecían estas drogas, incluyendo etonitacenos, una de sus variantes más potentes. Pero no es que se las ofrecieran a otros pakistaníes. Cualquier persona a lo largo y ancho del mundo puede hacer un cómodo pago con cripto y la droga le llegará al buzón de su casa por correo postal. Y ahora os hago una pregunta. Si recordáis, el laboratorio suizo que creó los nitacenos los descartó porque era prácticamente imposible acertar con la dosis correcta. Si los médicos no pueden, ¿de verdad un laboratorio pakistaní será capaz de medirlo todo al milímetro para evitar sobredosis? No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que no. Sea como sea, la India o Pakistán ni siquiera son las únicas alternativas a China. De hecho, el caso más sonado de una fábrica ilegal de nitacenos ha ocurrido en el corazón del Reino Unido. En concreto, en Waltham, al noreste de Londres. Hablamos, atentos, de una fábrica que producía alrededor de 150.000 pastillas y que de nuevo las vendían por la Deep Web aprovechando las cripto y el correo postal. Ahora bien, todo esto de la producción es solo la mitad del problema, porque los nitacenos tienen otra particularidad muy distinta del fentanilo que los vuelve muchísimo más peligrosos. Y es que en realidad poca gente sabe que los está consumiendo. La gente que consume fentanilo, por regla general, sabe que está tomando fentanilo. Quizás no conozca del todo su pureza, pero al menos sabe qué sustancia está consumiendo. En cambio, nadie compra sobres o jeringuillas de nitacenos. Esta droga no se consume directamente, se mezcla con otras sustancias, muchas veces sin que los consumidores o los propios camellos lo sepan. De ahí que mucha gente la califique como droga Frankenstein. Y mucho ojo, porque no solo se ha encontrado mezclado con otras drogas, también con somníferos y en calmantes. El consumo de nitacenos suele ser involuntario, ya que estos compuestos se venden ilegalmente como drogas mezcladas con otras, como metanfetaminas, cocaína, heroína, ketamina, oxicodona, cannabinoides sintéticos, MDMA, GHB y productos farmacéuticos falsificados, así como en dispositivos de vapeo. O si lo preferís, esta otra noticia, aunque sea más anecdótica, deja las cosas mucho más claras. En 2024, unas pastillas vendidas como MDMA, también conocida como éxtasis, durante un festival de música en Sydney, provocaron varias hospitalizaciones y posteriormente se descubrió que contenían nitacenos y nada de MDMA. ¿Recordáis lo que hemos dicho antes de que una droga más potente no es necesariamente mucho más letal porque la gente la consuma menos? Pues bien, esto es cierto, pero si la gente no sabe qué está consumiendo, pues es menos cierto. Ojo, cuando las autoridades australianas advirtieron de que había llegado al país heroína mezclada con nitacenos, tenemos pruebas de que la gente sí se deshizo de la heroína que habían comprado. Esto lo sabemos por un análisis de las aguas residuales, donde se puede ver que hay trazas de nitacenos que se han vertido directamente al agua sin pasar antes por orina. Así que la gente sí responde positivamente ante estas amenazas, pero está claro que muy pocos drogodependientes van a dejar la droga para siempre mientras exista la amenaza de los nitacenos. Tarde o temprano volverán a consumir y puede que sin saberlo estén drogándose con un opiáceo 10 veces más potente que el fentanilo. Y lo peor es que si ocurre una sobredosis, es posible que ni siquiera la naloxona, el medicamento milagroso para combatir la sobredosis de opiáceos, pueda salvarle la vida.
Veréis, los isotonitacenos, que son la variante más común, tienen un peligro extra del que todavía no os hemos hablado. Al ingerir una droga, por el simple paso del tiempo, sus moléculas se van descomponiendo, rompiéndose en trozos más pequeños que por sí mismos no suelen ser peligrosos. No obstante, los isotonitacenos se descomponen en otro tipo de nitaceno, que además es todavía más potente. Su concentración será obviamente más baja, sí, pero lo preocupante es que estos nuevos nitacenos pueden bloquear la naloxona. Normalmente esto se puede solucionar con otra dosis más del medicamento, pero claro, hay que hacerlo en el momento justo y no todo el mundo está atento o sabe siquiera que esto puede pasar. ¿Entendéis ya por qué esta droga está haciendo sonar tantas alarmas? Es muy potente, así que hace falta tan poca cantidad que es muy fácil de contrabandear. Su producción está muy deslocalizada, así que no es tan fácil de atacar como ocurría con el fentanilo. Se mezcla tanto que mucha gente ni siquiera sabe qué está consumiendo. Y si sufres una sobredosis, es posible que una dosis de naloxona no sea suficiente para salvarte la vida. Además, pedir esta droga u otra que contenga nitaceno sin saberlo es casi tan fácil y cómodo como pedir un Uber. Mientras había otras alternativas como la heroína o el fentanilo, pues los nitacenos no han sido demasiado populares. Pero ahora las cosas podrían ser muy distintas. Pero bueno, no queríamos terminar este vídeo con una nota tan negativa. Así que aquí va algo de esperanza. La uberificación del consumo de droga genera muchos problemas, pero irónicamente también puede tener aspectos no tan negativos, incluso algo positivos. Estas webs, que cada vez están más de moda, suelen incentivar a que los usuarios dejen reviews tanto sobre los productos como de los dealers a los que les compran. Así que al menos tienen un control de calidad mejor que el camello del parque. No es que sea la panacea ni gran cosa, pero oye, algo es algo. Pero lo más importante no es esto, también se están usando cada vez más webs como estas e incluso aplicaciones diseñadas por los gobiernos para encontrar a otra persona con la que consumir drogas. A ver, ¿cómo? ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque 2/3 de todas las muertes por sobredosis ocurren en gente que está sola. Hoy por hoy, si hay alguien cerca, siempre puede administrar naloxona y subir muchísimo la probabilidad de salvarte la vida. De hecho, según un estudio, la naloxona por sí misma apenas salva vidas en términos netos, en buena medida porque como vuelve el consumo más seguro, también indirectamente lo está incentivando. En total, reduce las muertes entre un 6 y un 8%. No obstante, si este medicamento se combina con aumentar la presencia de otra persona mientras consumes drogas en al menos la mitad de casos, el número de muertes puede caer hasta un 33%. Es por eso que algunos gobiernos han creado aplicaciones para poner en contacto a la gente que quiera consumir droga para que al menos no lo hagan solos. Y también hay otros proyectos como espacios seguros con vigilancia para el consumo de drogas, aunque estas iniciativas no están teniendo tanto éxito por motivos que os imaginaréis todo el mundo. Entonces, ¿estamos a las puertas de una nueva epidemia de opiáceos en Occidente? Pues como siempre os decimos, aquí en Biosal Economic no tenemos ninguna bola de cristal. Lo que está claro es que los nitacenos suponen un reto distinto al fentanilo, un reto que la economía nos ayuda a entender mejor. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para ti. ¿Conocías la existencia de esta droga? ¿Qué aspecto te parece más peligroso? ¿Crees que otra droga sustituirá al fentanilo o pasará mucho tiempo hasta que volvamos a ver una epidemia similar? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios y como siempre no olvides que aquí en Biosal Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.